doctor ha sido residente en el Hospital Hipólito Ynones, una excelente residente con mucho espíritu, con mucha avidez, muy speedy, y que realmente ella se ha entrenado en lo que es retina y vitrio. Dentro de retina se hace el capítulo relacionado con lo que es ROP, o retinopatía de la prematuridad. Está dentro de lo que ella ha aprendido un poco más o ha ordenado lo que más en ese. Un maestro para mí es un amigo. Ustedes tienen la suerte de que el doctor siga siendo profesor de ustedes. Y pues vamos a ver esta charla. Algunas de las cosas que primero hay que desmitificar son algunas cosas que la gente, incluso médicos generales, médicos pediatras o incluso hasta médicos oftalmólogos toman como premisas ciertas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un niño, aunque sea pequeño, debería usar lentes. Y la gente piensa que no, que los niños pequeños no deben usar lentes, que el usar lentes puede aumentar la graduación, la medida de vista de estos pequeños, y esto es falso. Si un niño pequeño tiene una suficiente cantidad de medida de vista como para ser corregida, hay que corregirla. Si este niño además tiene algún factor de riesgo por lo cual la visión de este niño se encuentra en peligro de no ser formada de forma normal, de forma habitual, por ejemplo, en una patología ocular, hay que agregar lentes para que este niño pueda aprender a mirar mejor. Otra de los mitos es que el estrabismo se puede corregir solo. Y eso es algo que no es cierto, sobre todo cuando tenemos niños muy pequeños, por ejemplo, niños recién nacidos o niños de 2, 3 meses de edad que presentan estrabismos. Estos estrabismos no se van a corregir solos. Los estrabismos que se presentan a tan corta edad, congénitos, son estrabismos que usualmente tienen alguna correlación con alteraciones neurológicas. Otro mito para la familia de los pacientes que nos comentan, que nos dicen, a mí me dijeron que le pintara la nariz. Pues esto no tiene ninguna relevancia, no tiene ningún aspecto científico, y si en caso tuviésemos un niño con una esotropia y fuese capaz de mirar la punta de su nariz, pues tendría mayor estrabismo. O que de repente ver mucha televisión o muy de cerca causa el estrabismo, tampoco es tan cierto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los niños no deben mirar tantas horas seguidas la computadora, el televisor, porque son radiaciones que van a alterar su ciclo circadiano, pero más no van a alterar de forma negativa su visión. Entonces, todas estas son premisas falsas. Vamos a hablar un poco, antes de entrar a estrabismo, de lo que es el ojo perezoso y por qué es tan importante luego tratar a estos estrabismos. La definición de un paciente con un ojo perezoso, un ojo ambliope o un ojo vago es el paciente que tiene un globo ocular, que tiene orgánicamente sano este ojo, sin embargo la función no va a ser al 100%, es decir, que no corrige a 20/20, que es el 100% de la visión. Esto puede ser porque el paciente ha tenido una alteración en cuanto a el estímulo que llegó a ese ojo, por ejemplo, por privación. ¿Qué significa por privación o deprivación? Como estamos viendo en la primera fotito, tenemos un niño con una tosis palpebral. Estas tosis palpebrales, en el 90% de los casos, tienden a ser unilaterales. Pero hay pacientes que incluso esta tosis puede ser tan severa que ocluye el eje visual, que significa que el párpado está ocluyendo la pupila. Al ocluir la pupila, no hay un estímulo que esté llegando a ese globo ocular y por lo tanto ese ojo no aprende a mirar. Otra de las causas es el trastorno refractivo. Como estamos viendo en esta fotografía, aquí tenemos un niño en el cual a través de los lentes un ojo se ve más pequeño que en el otro. Esto usualmente sucede en los pacientes miopes altos. En este caso, el ojo derecho es el ojo miope alto, miope magno, mientras que el otro ojo tiene una medida más normal. ¿Y qué es lo que sucede con este paciente? Si este paciente no es corregido a tiempo, lo que va a suceder es que el ojo que tiene mayor medida va a ser un ojo que siempre va a ver borroso. Ese estímulo de visión borrosa va a hacer que ese ojo interprete una imagen siempre mala. Ya a pesar del tiempo, el paciente puede llegar a corregirse de repente a los 10 años, pero jamás va a ser igual la visión en un ojo que no fue corregido a tiempo que en el ojo que siempre miró bien. Y esto es lo que es motivo de nuestra charla del día de hoy, que es por desalineación. ¿Qué significa estrabismo? Es decir, de que si un ojo no está alineado, no recibe información directamente sobre la mácula, sobre su fobia, va a ser un ojo que va a interpretar siempre una imagen borrosa, porque estamos viendo con una parte no central del ojo. Estamos viendo por una parte que la retina no tiene tan buena definición.
Entonces hablemos de estrabismo y seguimos con las definiciones. ¿Cómo se define el estrabismo? El estrabismo es la desviación del globo ocular con respecto del eje visual. El eje visual es el que está aquí en una raya celeste, que vemos aquí en la imagen de esquema de las órbitas, cómo se dispone las órbitas de una persona normal. Estas órbitas se disponen aproximadamente a 90 grados y como estamos viendo el globo ocular tiene una inclinación casi de 45 grados. Sin embargo, a pesar de tener esa inclinación de 45 grados, que es este eje verde, ¿no?, que es el eje del globo ocular, tenemos otro eje, que es el eje visual, que está dibujado en una línea celeste, y si estas dos líneas celestes están paralelas, decimos que los ojos están paralelos, están con un eje visual que está paralelo. Cuando se pierde esa alineación, no están paralelos estos ojos, estamos hablando del estrabismo. En esta imagen, por ejemplo, en la primera del paciente pediátrico, estamos viendo un niño que tiene los ojos dirigidos hacia el centro, un estrabismo convergente. Hay otro concepto también muy importante para hablar de los que no tienen estrabismo. Se llama ortoforia u ortotropia. ¿Qué significa? Que los ojos están alineados, que la luz que incide sobre la córnea va a coincidir con el eje visual y entonces vemos este pequeño brillo en el medio de las pupilas y como vemos el brillo se encuentra central. A esto se llama test de Hirschberg. ¿Cómo se realiza el test de Hirschberg? Toman una linterna, generalmente una linterna con una luz cálida, también pueden hacerlo con el celular, y prendido en modo linterna vamos a poder observar cómo se encuentra el brillo que cae sobre la córnea. Si ese brillo que cae sobre la córnea coincide con la pupila, entonces estamos encontrando un Hirschberg central. Pero en el primer caso que veíamos el pequeño, no tiene un Hirschberg central. La pupila tiene un brillo que aparece en el borde pupilar. Esto ya nos habla de un estrabismo. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva en la cual vamos a ver el test de Hirschberg. Y entonces nuevamente decimos ortoforia cuando el brillo sobre la córnea está centrado en la pupila. Si el brillo no está centrado en la pupila, sino en el borde pupilar, estamos hablando de un estrabismo de 15 grados, lo cual equivale a 30 dioptrías prismáticas. Eso nos sirve más adelante como para poder calcular qué cantidad de músculo vamos a retroceder o acortar, y esto es importante para poder dar un tratamiento quirúrgico a un paciente pediátrico. También encontramos que si el brillo de la córnea lo encontramos en el estroma del iris, estamos con un test de Hirschberg de 30 grados o equivalente a 60 dioptrías prismáticas. Y si el paciente tiene ya un Hirschberg que se encuentra por fuera del iris, estamos hablando ya en el limbo esclerocorneal, estamos hablando de un estrabismo en 45 grados o 90 dioptrías prismáticas. Pero esto pues no queda aquí, vamos a ver cómo se va a nombrar estos estrabismos. Cuando tenemos un estrabismo que va a ser convergente, un estrabismo hacia adentro, se llama endotropia o esotropia. Esos estrabismos son los más frecuentes. Esos son estrabismos horizontales. Pero si el ojo está dirigido hacia afuera, es divergente, la denominación es exotropia. Como estamos viendo aquí por siglas, cuando ustedes de repente vean alguna historia clínica, ET es endotropia y XT es exotropia, hacia afuera. Pero también tenemos estrabismos verticales. Estos estrabismos verticales lo que nos van a demostrar es que algunos músculos que hacen que los ojos puedan ser dirigidos hacia arriba o hacia abajo están fallando. En estos estrabismos verticales hablamos de hipertropia cuando el ojo está dirigido hacia arriba e hipotropia cuando está dirigido hacia abajo y como vemos se denomina como HT o HO. Aquí hay algunos ejemplos de test de Hirschberg, ¿no? Si alguien del auditorio quiere colaborar con decirme qué Hirschberg se encuentra en este primer paciente de los ojitos verdes, este niño tiene una endotropia o una exotropia. Creo que sus audífonos, sus micrófonos Sí, están apagados. Es una endotropia. ¿De cuántos grados? ¿De 15? De 15 grados porque está casi en el borde pupilar. Esta otra imagen de la paciente con las pestañas un poco más rizadas. La segunda es una endotropia o una exotropia. Buenos días. ¿Una exotropia? Una exotropia. ¿De cuántos grados? De casi 30. 30. Está en el borde pupilar, sigue siendo 15 grados.
Entonces, Ay. teníamos en el primer caso una ET de 15 grados y aquí una XT de 15 grados. Y en el paciente de abajo, la paciente que es un poco más grande, un poco mayor, Hipertropia. es una hipertropia. ¿De cuántos grados? 15 también. Aproximadamente 15 grados, ¿no? Un poco menor que 15 grados, no llega todavía a la pupila, pero también vean que la cara de esta paciente no se presenta derecha. ¿Qué significa esto? Que la paciente tiene una tortícolis compensatoria. Probablemente su estrabismo vertical es mucho mayor, pero ya compensa girando ligeramente la cabeza. Entonces, si ustedes trazan una línea en la cara de esta paciente, van a ver que esa línea no está recta, está inclinada. A eso se llama tortícolis compensatoria. Vamos a ver este videito, que es un video que nos va a hablar acerca del examen que ustedes deberían hacer si ustedes piensan que hay un paciente que tiene estrabismo. Lo más fácil es el examen clínico para demostrar que los músculos realmente no están acordes. Lo primero que hacemos se llama cover test. ¿Qué cosa es el cover test? El cover test es un tipo de examen en el cual estamos rompiendo la fusión. ¿Cómo rompemos la fusión? Vamos a colocar un oclusor. Pues vean que se pone el oclusor y la paciente no desvía la mirada. ¿Qué significa? Que está en ortoforia. Entonces vemos en el cover test alternante, cover and cover, y en este caso la paciente no desvía la mirada. Pero vemos aquí de repente hay otro ejemplo en el cual sí hay una desviación que está bastante manifiesta, es una endotropia, ¿no? Y en esta endotropia o esotropia hay refijación. Ocluimos el ojo sano, hay refijación. Ocluimos el ojo estrábico, sigue estrábico. Y en la exotropia, ocluimos el ojo sano, como van a ver en un momento, y va a haber refijación. Ahí hubo refijación, volvió a ser estrábico. Se mantuvo estrábico. ¿De qué nos sirve este test? En primer lugar, como ustedes han visto, al ocluir el ojo sano, el ojo estrábico ha vuelto a ser posicionado en su lugar, al refijado, significa que ese ojo ve. Si de repente el paciente no fijara la mirada, estaríamos ante dos alternativas, que realmente ese ojo no es funcional o que es un ojo que tiene una parálisis por alteración de los nervios oculomotores. Es decir, por más que ese ojo quiera refijar o que vea, no es capaz de moverse porque tiene nervios paralizados. Entonces, para esto nos está sirviendo hacer el cover test y el cover and cover. Vemos aquí otro ejemplo del cover test alternante. Vamos a ponerle play. Entonces, este examen que es tan sencillo como ocluir el ojo sano y luego el ojo enfermo, nos va a discernir si este paciente tiene una alteración en uno o en ambos ojos. Esto se llama foria. ¿Qué significa la foria? La foria sucede cuando ocluimos un ojo, rompemos la fusión, el ojo se desvía, pero inmediatamente vuelve a la normalidad. A eso se llama foria, es un estrabismo latente y es un estrabismo que no necesita corrección, porque nosotros no andamos con los ojos ocluidos. Entonces aquí vemos nuevamente, en este caso ya el estrabismo se está manifestando un poco más frecuente. Estamos hablando de la esotropia intermitente. Intermitente significa que por momentos se presenta y por momentos estamos con los ojos derechos, ¿no? En este caso, la paciente en exotropia vuelve a su lugar el ojo cuando están mirando con ambos ojos y esto se llama exotropia intermitente. El DVD o desviación vertical sucede cuando ocluimos un ojo, lo desocluimos y encontramos que el ojo está en hipertropia. Esto sucede bastante frecuente con niños que son con esotropia congénita, con síndrome de Cianci. Vamos a ver en esta otra imagen, estamos viendo la alternancia en la esotropia. Alternancia, ¿qué significa? Que a veces desvía un ojo y a veces desvía el otro. Vamos a desocluir ese ojo, el ojo izquierdo está desviado. A eso se llama alternancia. Ocluimos el ojo que ahora está derecho, el ojo estrábico se puso en posición y ahora el ojo derecho es el estrábico. Lo mismo sucede con la exotropia alternante. Alternante significa entonces que a veces desvía un ojo y a veces desvía el otro. Intermitente es diferente. Intermitente significa que por momentos los dos ojos están derechos y por momentos se presenta el estrabismo. Aquí vemos ya un video en una persona, ¿no? Esto es bastante común, es bastante usual. Yo misma tengo una exoforia,
Sin embargo, como decíamos, esas forias no son estrabismos reales, son estrabismos latentes y por lo tanto no necesitan tratamiento. Vamos a ver lo que sucede con este paciente cuando hacemos el cover test y el cover and cover. Entonces, este paciente está mirando perfectamente al observador. Van a ver que el ojo izquierdo, al ser tapado, está desviado. Lo destapamos e inmediatamente vuelve a su posición. ¿No? Bastó parpadear 2 veces para que este paciente vuelva a fusionar la imagen y vuelva a tener los ojos derechos. Otra vez, ocluimos, rompemos la fusión, el ojo izquierdo se desvía, pero al mirar con los 2 ojos vuelve a la misma posición. Eso se llama foria. Vemos con el otro ojo derecho ocluido, vamos a desocluirlo y van a ver cómo se presenta nuevamente una desviación, él parpadea, vuelve a obtener fusión de la imagen y los 2 ojos vuelven a estar derechos. Las forias, y no necesitan tratamiento quirúrgico. A veces se descompensan pacientes que están demasiado tiempo con computadora, mucho cansancio visual, post-enfermedades infecciosas o inflamatorias, se descompensan estos estrabismos que están latentes y necesitan de repente de una corrección. Mientras que lo que vamos a ver en la otra imagen se llama ya tropia o estrabismo, es un estrabismo ya manifiesto, vemos que la paciente refijó la mirada, ahora extravió el ojo derecho, vuelve a su posición. ¿Y esto también para qué nos sirve? Para ver el ojo dominante. En ella el ojo dominante era el ojo derecho. En este paciente con exotropia, vemos que la exotropia es franca, estamos viendo una exotropia de aproximadamente 30 grados. Ocluimos el ojo sano y el ojo izquierdo estrábico vuelve a refijar. Ahora le tocó al ojo derecho, pero como ven el ojo derecho, a pesar de la desviación que sucedió por algunos segundos, vuelve a refijar y a mantenerse central. Eso es su ojo dominante. Ahora bien, ¿de qué depende todo esto del estrabismo? Pues depende de la motilidad de los ojos. Y esta motilidad de los ojos se va a dar porque tenemos músculos extraoculares, músculos que van a dirigir el movimiento del globo ocular. Dentro de ello también tenemos que tener en cuenta que los músculos están inervados. Para que un músculo funcione, para que un músculo tenga motilidad, debe tener un impulso nervioso. En el caso del nervio motor ocular común o tercer nervio craneal, es un nervio que da inervación a muchos músculos, desde el elevador del párpado para poder abrir los ojos, hasta el recto superior, el recto medio, el recto inferior y el oblicuo inferior. Y además de eso, como estamos viendo con esta línea moradita, también tiene inervación parasimpática que va a la pupila y ocasiona contracción pupilar. De todo esto se encarga el tercer nervio craneal. Entonces, ¿qué pasa si de repente tenemos una parálisis de este nervio? Si tenemos una parálisis del nervio, todos estos músculos se van a paralizar. Y entonces vamos a tener que, hay otros músculos que le van a ganar la partida, los músculos paralizados, y vamos a tener una desviación. Luego vamos a ver una imagen de ello. El recto lateral está inervado por el sexto nervio craneal o motor ocular externo y el oblicuo superior va a estar inervado por el nervio patético o cuarto nervio craneal. Vamos a ver ahora cómo se mueven estos ojos. Entonces aquí vemos la imagen de ambos globos oculares, está el oblicuo superior con su tróclea, pero aquí ¿por qué dice OI? Me decían algunos de los chicos que damos clases a veces en USAMEDIC, dicen, pero aquí está el oblicuo superior, pero aquí dice oblicuo inferior. Es cierto, ¿por qué? Porque los ojos, a pesar de que tenemos el oblicuo superior aquí arriba, el movimiento que hace el oblicuo superior al contraerse es un movimiento hacia abajo. Y el movimiento que hace el oblicuo inferior al contraerse es un movimiento hacia arriba. Entonces, otra vez, vamos a ver esto de los oblicuos primero para luego entrar a hablar de los rectos, que es mucho más fácil. El oblicuo inferior que está aquí como si fuese un cinturón, va a tener este movimiento en flecha amarilla. Es un movimiento que hace girar al globo ocular. ¿Y cómo lo hace girar? Hacia arriba y hacia afuera. Mientras que el oblicuo superior hace también girar al globo ocular, pero en sentido contrario, casi como estamos con la flecha azul, hacia abajo y hacia afuera.
ambos oblicuos, tanto oblicuo inferior como oblicuo superior, hacen girar el ojo hacia afuera, lo que se llama abducción. Abducción. ¿Qué otra cosa más tenemos en los músculos extraoculares? Pues tenemos que los músculos extraoculares tenemos dos rectos que son horizontales, el recto lateral y el recto medio, y aquí no hay mucha dificultad para entender que los movimientos son horizontales. Cuando de repente nos tranqueamos un poco y decimos, pero ¿por qué el oblicuo inferior, el oblicuo superior, el recto inferior? Miren, esto es como si fuese una sumatoria de fuerzas. Estamos viendo aquí esta estrella verde. Ahora quiero que solamente vean la estrella verde que está puesta sobre el globo ocular para que entiendan cómo se mueven los ojos hacia arriba. Si ustedes están en posición primaria, mirándose frente a frente a un espejo, y lo que hacen es mirar hacia arriba, lo que están haciendo es la sumatoria de dos fuerzas, la del recto superior y la del oblicuo inferior. Entonces, cuando nosotros elevamos la mirada, tenemos la acción de dos músculos, el recto superior y el oblicuo inferior, en ambos ojos. Si ustedes miran hacia abajo, lo mismo, tenemos la sumatoria de dos vectores de fuerza, el recto inferior y el oblicuo superior. Esos son sumatorias de fuerza. Y es así como se mueven los ojos. ¿Para qué nos sirve esto? Para examinar versiones y ducciones. ¿Qué son las versiones? Las versiones son la evaluación de los movimientos oculares cuando están los dos ojos destapados. O sea, son movimientos binoculares. Y los movimientos son 9 de la imagen central, las dextroversiones, las levoversiones, las versiones supraversiones e infraversiones. O sea, miradas hacia arriba, miradas hacia abajo, lateralizadas, y los dos ojos se deberían mover al unísono. ¿Por qué se deben mover al unísono? Porque tenemos sumatorias de fuerzas. La misma cantidad de energía que ocasiona el recto lateral del ojo derecho para moverse es la misma cantidad de energía que utiliza el recto medio del ojo izquierdo al moverse. Es por eso que nuestros movimientos deberían ser sincrónicos. En las ducciones, lo que estamos evaluando es la motilidad de cada ojo por independiente. En las ducciones normales, el ojo es capaz de llegar hasta sus límites, tanto horizontales como verticales. Si tenemos que un ojo no es capaz de llegar a estos límites de motilidad, entonces tenemos que tener en cuenta que puede ser que un músculo no sea normal, o tenemos un músculo que está parético, o tenemos un músculo que está traccionado. Por ejemplo, en las fracturas, si ustedes tienen a un paciente con fractura de órbita y ese paciente en la aducción vemos que no es capaz de elevar el globo ocular, tenemos una fractura de piso. Nuevamente tenemos a nuestra imagen de asterisco y flechas verdes que les va a servir para cuando ustedes resuelvan preguntas. Incluso este tipo de esquema nos ayuda a resolver preguntas de exámenes de admisión como lo de residentado médico o el ENAM. ¿Qué nos preguntan? Por ejemplo, nos preguntan qué grupos musculares se van a comportar o van a actuar cuando el paciente mira hacia arriba y a la izquierda. Entonces, vamos a ver hacia arriba y a la izquierda, porque eso es un paciente mirándolo frente a frente, vamos a tener al oblicuo inferior del ojo derecho y al recto superior del ojo izquierdo, hacia arriba y hacia afuera. O si nos dicen qué grupos musculares actúan cuando miramos hacia la mano derecha, el recto lateral del ojo derecho, el recto medio del ojo izquierdo. Así se mueven los ojos. Por eso esa estrella es importantísima. Cuando nosotros evaluamos estrabismo, le damos cierto poder en cruces a estos músculos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente estrábico en estrabismo convergente y es el recto medio del que estoy sospechando que está fallando, entonces, de acuerdo a nuestro Hirschberg, pondremos 1, 2, 3 o 4 cruces. Las maniobras de Bielkowski son a veces difíciles de entender incluso para nuestros residentes. ¿Por qué es tan importante las maniobras de Bielkowski? Cuando ustedes tengan un paciente con estrabismo vertical, hay que descartar cuál es la causa de ese estrabismo vertical. ¿Qué grupos musculares son los que están alterados? Imagínense, por ejemplo, en esta persona que tiene el ojo derecho en hipertropia, ¿qué grupos musculares son los que pueden estar alterados? Y entonces lo primero que vamos a pensar es que los músculos que no están funcionando son los músculos que hacen que el ojo vaya hacia abajo.
Si ustedes anulan cualquiera de los músculos que hacían que el ojo fuese hacia abajo, el ojo se va hacia arriba. Es algo lógico. No hay fuerza para que el ojo baje la mirada y entonces el ojo se permanece constantemente hacia arriba. ¿Qué músculos son esos? Pues el recto inferior y el oblicuo superior. Pero también puede ser que por esta alteración en la capacidad de que ambos ojos se muevan juntos, dime. Doctora, se va a cortar. ¿Alguien habla? Sí, doctora, se va a cortar. Ahorita ya le mandé el link a su WhatsApp de la nueva reunión. Se va a cortar ahorita. Entonces entramos a la nueva reunión, ¿mejor? Sí, mejor entramos a la nueva reunión. Okay. Ya, doctora.